Hola, muy buen día. Mi nombre es Luis Enrique Rayo Flores. Pertenezco a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Estudio la carrera de Ingeniería de Gestión de Proyectos y hoy hablaremos sobre la materia de marco legal de las organizaciones. La unidad 2 trata sobre generalidades del derecho mercantil. Tema número 1. Generalidades del derecho mercantil. En este tema se divide por subtemas que está integrado por la importancia del derecho mercantil. En este encontramos lo que es el trueque. El trueque nos dice que el hombre se ve la necesidad de intercambiar bienes por otros que él necesita, orientando al cambio con un sentido del valor de sus bienes. Es como surge el fenómeno denominado trueque, que fue la forma más antigua de comercializar. También es importante recalcar que es aquí donde se inicia el acto de comercio y como ende surge el comerciante. China. En China ya existía un banco. Dice que los banqueros que financiaban las exportaciones de sal y hierro con documentos los cuales conferían al portador en caso de muerte librador un privilegio sobre el activo realizado. Asimismo, usaron instrumentos similares a la letra de cambio y al pagaré. También encontramos a Babilonia. Aquí encontramos al rey Aburami, el que promulgó las reglas de regularizaciones como la constitución de ríos y canales para el tránsito de barcos o embarcaciones comerciales. También es importante, dice que reglamentó y fijó precios de tarifas a través del sistema de peso y medida, con el propósito de que los comerciantes no cometieran abusos. Encontramos a Roma. Dice que es el pueblo romano que no tenía un derecho mercantil, era autónomo, sino que existían normas aisladas referentes al comercio dentro de su derecho civil y la flexibilidad de su derecho petróleo. Dentro de Roma encontramos las 5 normas civiles. Encontramos como número 1 el acto institutorio. Dice que este acto permitía reclamar al dueño de la negociación comercial el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona que se había encargado de administrar, a la cual se denominaba institutor. En segundo encontramos al acto exercitoria. Esta acción se ejercitaba en contra del dueño de un buque mercante para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por su capitán. Esto nos quiere decir que el actio incitoria, el que estaba encargado de la tienda o alguna empresa, el que la atendía era el responsable, el administrador de todo lo que sucedía dentro de era el responsable, y en cambio en el actio exercitoria era lo contrario, el dueño era el responsable de todo lo que sucedía. El número 3 encontramos Nauticum Fenous. Dice que regulaba el préstamo de la gruesa. Esta consistía en que la exigibilidad estaba condicionada al feliz entorno de un avío. En cuarto lugar encontramos el digesto. Dice que este regulaba el comercio marítimo. Bueno, seguimos con los subtemas. Aquí también encontramos la Edad Media. Dice que por las incursiones que hacen los bárbaros al pueblo romano en el año 476 después de la era de Cristo, acaban con el imperio romano de Occidente, creándose así la inseguridad y el medio de los pueblos dominados por los bárbaros, los cuales traen como consecuencia la decadencia de las actividades comerciales. También encontramos las ordenanzas. Dice que el consulado estaba afectado a una corporación de mercaderes o universidad de comerciantes, los cuales tenían la facultad de dictar sus propias ordenanzas, pero se requería de la cobranza real para ser válidas. Aquí encontramos dentro de ellas unas ordenanzas. Está la ordenanza de Colbert. Es de origen francés, lo cual regulaba el comercio terrestre en el año de 1673. Posteriormente también regulaba el comercio marítimo en el año 1861. Encontramos la ordenanza de Burgos. Son de origen español. El consulado de Burgos dictó las ordenanzas con este nombre
considerándole al consulado Burgo en el año 1994. Ordenanzas de Sevilla. El consulado de Sevilla redactó también sus propias ordenanzas, concediéndole formalmente al rey Carlos. Ordenanza de Bilbao. Fueron de mayor importancia en materia mercantil tanto para España como para México, debido a la necesidad que tenían los mercaderes de contar con una ordenanza propia. También encontramos la época codificadora. En la época codificadora encontramos lo que es el Código de Comercio francés. Ese surgió en enero de 1808. Fue un gran acontecimiento de gran importancia, ya que marca un momento culminante en el referente de la evolución del derecho mercantil. Dice que es aquí donde aparece elaborado en forma definitiva el concepto de acto de comercio, dejando de ser derecho exclusivo de los comerciantes y considerando que el acto de comercio lo puede realizar cualquier persona. También encontramos el Código de Comercio Español de 1829. El Código de Comercio francés influyó en gran parte de este código, que fue redactado por don Pedro Sáenz de Andino, el cual reguló adecuadamente materias que omitió el Código de Napoleón. También encontramos el Código de Comercio alemán, que surgió en 1861. Dice que tiene un sistema subjetivo para configurar el derecho mercantil, tomando como base al comerciante. Asimismo, es importante ya que da origen a la Ley de Sociedades por Acciones del año 1937. También encontramos lo que es el Código de Comercio mexicano. En ese Código de Comercio mexicano encontramos lo que es antecedentes en México. Bueno, en los antecedentes de México encontramos México prehispánico. En Tenochtitlan, al igual que en los otros pueblos, ya se practicaba el comercio. Los canales los usaban primordialmente para transportar sus mercancías provenientes a la altiplanicie y las costas. Bueno, aquí encontramos lo que es Postecas Tlototocan, Posteca Tlatloyoc y Mixcoahuatlacolan. También encontramos Postecas Tlayocan. Dice que eran de migrados de magistrado, considerados los 12 jefes de barrio que juzgaban toda la infracción comercial. El Posteca Tlatocoyat era el gobierno de los comerciantes que concentraban las empresas de grupo. Y por último está el Michoactlaitoat. Dice que era un consejo de magistrados que regían el mercado y vigilaban precios y pesos y medidas. México colonial. Con las conquistas fueron impuestas a través de las fuerzas que instituciones jurídicas mercantiles, las cuales rigieron al comercio de ordenanzas usadas en el México colonial. Fueron los de Burgos, Sevilla y Balbilao. El Código de Comercio del año de 1854. Dice que en la época de la independencia, influenciados por el Código de Napoleón y el Código Español, el general Antonio López de Santa Anna encomendó a sus ministros de justicia de Teodosi Lares la redacción del Código de Comercio, el cual se promulgó el día 16 de mayo de 1854, mejor conocido como Código Lares, en honor a su autor. También encontramos lo que es el Código de Comercio del año 1884, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 y 1857 otorgan las facultades de legislar en materia de comercio a los estados, no mostrando interés es hacerlo. Reforma la ley del 14 de diciembre de 1883. Su fracción 10ª del artículo 72 Constitución Federal, confiriéndole la facultad de legislar en materia de comercio al Congreso Federal. Código de Comercio del año 1890.
promulgado por el general Porfirio Díaz, presidente de México, por decreto del día del 4 de junio de 1887, entrando en vigor el día 1 de enero del año de 1890. Este actual código es el que rige hasta la fecha, mismo que había estado influenciado por el Código Español de 1885 y por el Código Italiano de 1882. Este código consta de 14 títulos y 1437 artículos. La época de las leyes especiales. Dice que es el último código de 1890. Ha sufrido varias derogaciones en su artículo debido a las diversas leyes promulgadas que permiten complementar para hacer más efectiva la aplicación del derecho mercantil. Bueno, aquí nos menciona las leyes especiales que regulan la materia mercantil. Dice que está la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito del año 1932, la Ley de las Sociedades Mercantiles del año 1934, la Ley sobre Contratos de Seguros de 1935, y así sucesivamente surgieron las diferentes leyes. Bueno, sigue el subtema de conceptos del derecho mercantil. En este encontramos lo que es al autor Rafael de Pina Vara. Define el derecho mercantil como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificados y como tales, y a los comerciantes en el ejercicio de su profesión. También encontramos el autor Roberto Mantilla Molina. Dice que el derecho mercantil es el sistema de norma jurídica que determina su campo de aplicación mediante la clasificación mercantiles dada a ciertos actos, regulan estos y la profesión quienes se dedican a celebrarlos. También encontramos a Barrera Graf. Dice que considera que es aquella arma del derecho privado que regula los actos de comercio, los cuales cual la organización de las empresas, las actividades comerciante individual y colectivo. También encontramos a Rocco. Dice que define el derecho mercantil como aquel que regula las relaciones de las particulares nacidos de la industria mercantil o asimiladas a ella en cuanto a su régimen y ejecución judicial. Bueno, seguimos con autonomía del derecho mercantil. Dice que este sentido del derecho mercantil es un derecho especial que constituye un sistema de normas que contraponen al derecho civil, ya que reglamenta una categoría particular de las relaciones, personas y cosas. Dice que también la separación entre el derecho mercantil y el derecho civil tienen una justificación. El derecho mercantil se origina por la insuficiencia e inadaptabilidad del derecho civil para regular las relaciones nacidas del tráfico comercial. Bueno, seguimos con lo que es fuentes del derecho mercantil. Llamamos fuentes del derecho mercantil al modo o forma especial como se desarrolla y desenvuelve esa rama del derecho. Bueno, dentro de ella encontramos lo que es ley mercantil, la costumbre. Bueno, la ley mercantil se debe entender como norma enmandada de los órganos del Estado destinada a regular materia mercantil. Al afirmar la ley es fuente del derecho mercantil. La costumbre dice que el modo originario de la manifestación de la voluntad social es el derecho mercantil. Cabe decir que es un derecho de formación emitente con secundaria, ya que gran parte de nuestras normas encuentran su origen en los usos mercantiles. También encontramos la jurisprudencia. Dice que se define como el criterio de interpretación judicial de las normas jurídicas en un estado y que prevalecen las resoluciones de un tribunal supremo o de varios tribunales superiores. Bueno, esto es todo del tema número 1. Tema número 2. El acto de comercio. El acto de comercio en el sistema del derecho mercantil. Hasta el momento ninguna definición de acto de comercio ha sido aceptada
unánimemente por sus múltiples facetas que presenta. Tradicionalmente se ha considerado el acto de comercio como la clave del sistema. El Código de Comercio establece como en su artículo número 1 la solemne declaración de que sus disposiciones son aplicables solo a los actos de comercio. Los sistemas legales. En la fijación del concepto de acto de comercio se tomaron dos criterios siendo estos el subjetivo, el objetivo y el sistema mixto. El subjetivo se considera que un acto de comercio será mercantil cuando lo ejecute un comerciante. El objetivo señala que los actos de comercio serán calificados como mercantiles de acuerdo con sus características propios, cualquiera que sea el sujeto que lo realiza. El sistema mixto. Nuestro código de comercio adopta un sistema mixto, ya que los actos que regula derivan su mercantilidad de sus propias características sin importar qué persona lo realiza. Si existen otros, en cambio, les otorga el carácter de mercantiles por la sola circunstancia de ser realizadas por un comerciante. Sistemas del Código de Comercio. Para entender y estudiar los actos de comercio que señala el artículo número 75 del Código de Comercio, es necesario clasificarlos de la siguiente manera. Actos esencialmente civiles. Estos actos nunca y por ninguna circunstancia son regidos por el derecho mercantil, sino por el derecho civil, como por ejemplo el derecho de la familia. Actos absolutamente mercantiles. Estos siempre y necesariamente estarán regulados por el derecho mercantil, como por ejemplo las sociedades mercantiles, los títulos de crédito, los contratos mercantiles, etc. Los actos de mercantilidad condicional. De acuerdo con las circunstancias en que realicen, existen actos que no son esencialmente civil, sino absolutamente mercantiles, sino que pueden revestir uno u otro criterio según las circunstancias en que se realicen y atiendan. Los actos principales. Estos pueden depender de acuerdo a las personas que en ellos intervienen, por el objeto o fin perseguido sobre el cual recae el acto. Actos accesorios o conexos. Hay actos jurídicos que no pueden existir sino en virtud de otros los cuales puede acompañar, y por lo tanto los actos accesorios serán mercantiles siempre que lo sea el negocio con el cual están en relación. Por consiguiente, tenemos el artículo 75 del Código del Comercio. Bueno, de acuerdo al artículo 75 del Código del Comercio vigente, se consideran actos de comercio los siguientes. Primera fracción. Todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósitos de especulación comercial, de mantenimiento, artículos, muebles o mercaderías, sean en estado natural, sea después de trabajos elaborados. Fracción número 2. Las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial. Tercera fracción. Las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. Cuarta fracción. Los contratos relativos a obligaciones del Estado u otros títulos de crédito corrientes en el comercio. Quinta fracción. Las empresas de abastecimiento y suministro. Sexta fracción. Las empresas de construcción y trabajos públicos y privados. Séptima fracción. Las empresas de fábricas y manufactureras. La octava fracción dice las empresas de transporte de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo. Novena fracción dice las librerías y las empresas editoriales y tipografías. Décima fracción, las empresas de comisiones de agencias, de oficinas de negocios, comerciales de casa de empeño y establecimientos de ventas pública al moneda. Décima primera fracción, las empresas de espectáculos públicos. Décima segunda fracción, las operaciones de comisión mercantil.
13ª fracción, las operaciones de medición en negocios mercantiles. 14ª fracción, las operaciones de bancos. 15ª fracción, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior. 16ª fracción, los contratos de seguro de toda especie, siempre que sean hechos por empresas. 17ª fracción, los depósitos por causas de comercio. 18ª fracción, los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósito y bonos de prenda librados por los mismos. 19ª fracción, los cheques, letras de cambio o remesas de dinero de una plaza, otra entre toda clase de personas. 20ª fracción, los valores y otros títulos a la orden del aportador y las obligaciones de los comerciantes, a no ser que se pruebe que se derivan de una causa extraña al comercio. 21ª fracción, las obligaciones entre comerciantes y banqueros si no son de naturaleza esencialmente civil. 22ª fracción, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes en lo que concierne al comercio del negociante que los tiene en su servicio. 23ª fracción, la enajenación que el propietario o el cultivador haga de los productos de su finca a su cultivo. 24ª fracción, las operaciones contenidas a la Ley General de los Títulos y Operaciones de Crédito. 25ª fracción, cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en el Código de Comercio vigente. Bueno, esto es todo el tema número 2. Tema número 3. Concepto y clasificación de los sujetos del derecho mercantil. Sujetos del derecho mercantil. Encontramos su concepto de los sujetos del derecho mercantil. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes, así también las personas que accidentalmente realizan un acto de comercio u operación de comercio, aunque no tengan un establecimiento fijo y que se encuentran sujetos a la legislación mercantil. El artículo número 3 del Código de Comercio señala que son comerciantes las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio. La clasificación del sujeto del derecho mercantil encontramos también como comerciante individual nacional. De acuerdo al artículo número 3, fracción número 1 del Código de Comercio, son comerciantes las personas físicas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. De ese mismo se deslinda la capacidad legal. En el artículo número 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión. Dice que la ley establece quienes no pueden ejercer el comercio. El ejercicio del comercio. El artículo 3 y 5 del Código de Comercio establecen como requisito para ser considerado legalmente comerciantes, además del requisito de capacidad, la ocupación ordinaria. Para que una persona pueda ser considerada como comerciante es necesario, además de los otros dos requisitos citados, que hagan el ejercicio del comercio u ocupación ordinaria. Encontramos también lo del comerciante individual extranjero. Dice que el artículo número 33 de la Constitución Federal declara que los extranjeros tienen los mismos derechos a las garantías que otorga, por lo tanto, y de conformidad del artículo número 5 del mismo ordenamiento legal. También dice que el artículo número 13 del Código de Comercio dispone que los extranjeros son libres para ejercer el comercio, libertad limitada por lo convenido en los tratados internacionales y por lo dispuesto en otras leyes, entre lo que se encuentran de modo especial y la Ley General de Población y Reglamento. Los extranjeros comerciantes deberán sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes mexicanas, cumpliendo además con los requisitos señalados para los comerciantes individuales extranjeros. Las personas morales comerciantes nacionalmente o extranjeras. Las personas morales organizacionales
conforme a alguno de los tipos de sociedades mercantiles que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles, tiene la consideración legal de comerciantes cualquiera que sea la actividad o actividades. Las personas que accidentalmente realizan los actos comerciantes son considerados como sujetos de derecho mercantil. A las personas que accidentalmente realizan actos de comercio como con o sin establecimiento fijo. Los auxiliares del comercio y del comerciante. Todo comerciante en el ejercicio de su función requiere de personas que ejerzan actividades mercantiles o intelectuales. Auxiliares independientes del comercio. Este tipo de personas no están supeditadas a ningún comerciante determinado y despliegan su actividad a favor de cualquiera. Encontramos lo que es el corredor de conformidad, como el artículo número 6 de la Ley Federal de Correduría Pública. Corredor es el agente auxiliar del comercio con cuya intervención se propone y ajusta los contratos, convenios y certificación. Encontramos también lo que es el agente de comercio. Dice que es la persona física o moral que de modo independiente se encarga de fomentar los negocios de uno o varios comerciantes. También encontramos lo que son los comisionistas. Es la persona que desempeña una comisión mercantil, es decir, ese mandato aplicado a actos concretos de comercio. También encontramos lo que es el contador público. Es la persona necesaria para intervenir en necesarios actos legalmente obligatorios que exijan las leyes mercantiles o bien los necesarios para la validez de ciertos actos o negocios jurídicos. También encontramos lo que es auxiliares dependientes del comercio. Son aquellas personas que se encuentran subordinadas o a un comerciante al cual prestan sus servicios de modo exclusivo, siendo de esta manera auxiliar del comerciante. Los factores. Factor es una persona que dirige una negociación o establecimiento mercantil por cuenta de su propietario, o bien representa el comercio en todos los asuntos comerciantes a la negociación o establecimiento respectivo. Contador privado. El artículo número 33 del Código de Comercio establece que los comerciantes pueden autorizar a otras personas que lleven sus libros de contabilidad. Agentes de venta y viajeros. No siempre se puede el comerciante esperar a que llegue a su establecimiento de comprador, sino que en muchas ocasiones tiene que ir en busca y aprobar la demanda. En función de la desempeñan los agentes viajeros o los de ventas. Empleados. El comerciante suele valerse de un conjunto de colaboradores que le presentan sus servicios de carácter material e intelectual. Bueno, esto es todo del tema número 3 y de la unidad número 2. Espero que haya sido explicable. Muchas gracias por su atención.